Shabbat Shalom, queridos hermanos, y bienvenidos una vez más a esta plataforma de estudios CADE, conceptos adecuados de edificación. Soy Marley Aristi Almonte, su hermana, su amiga, servidora, y para mí es un privilegio estar nuevamente con ustedes hoy, donde vamos a estudiar la segunda porción de este ciclo anual de la Torá que comenzamos la semana pasada, y la porción de esta semana se llama la Parashá Noah. El título que le di a esta reflexión es Tiempos finales como en los días de Noah. Les pido que si pueden invitar a alguien, por favor, envíenles el link. Si pueden quedarse hasta el final, por favor, les pido que se queden hasta el final, y espero y oro al Eterno de que esta reflexión sea de mucha edificación para cada uno de ustedes, así como fue para mí a medida que la iba preparando. Anoche iniciamos el estudio de esta porción y analizamos que el nombre del personaje principal de esta porción es Noah, y Noah traduce como descanso. Y esta parashá comprende desde el capítulo 6 del libro de Génesis, versículo 9, hasta el capítulo 11, versículo 2. Y veremos en el estudio de hoy cómo esta porción nos conecta directamente con el tiempo del fin, los últimos días, que es el tiempo en el que estamos viviendo. Es sumamente interesante ver que la Parashá Bereshit finaliza y la Parashá Noah inicia dándonos una descripción del carácter de Noah. Esto significa que aquí hay un mensaje que el Eterno quiere transmitirnos. Noah es un personaje que hasta este momento era desconocido para nosotros. No se había mencionado anteriormente en las Escrituras y aparece por primera vez en el capítulo 5 de Génesis, cuando se nos da la genealogía de Adán. Y como nos relata la Escritura, fue el único digno, al igual de su familia, en su tiempo, de ser preservado de la destrucción. La familia de Noé, o Noah en hebreo, era conformada por su esposa, sus tres hijos varones, Sem, Cam y Jafet, y sus respectivas esposas, cuyos nombres no son mencionados en la Biblia. Por mandato divino, Noé y su familia construyen un arca con las medidas especificadas por el Eterno, que sirvió para albergarlo a él y a su familia, así como a todas las especies de animales durante el diluvio. Noé es considerado por las religiones abrahámicas como el padre de la humanidad a través de los descendientes de sus tres hijos. ¿Cuáles son estas religiones abrahámicas? Bueno, sabemos que está el judaísmo, está el cristianismo en general, y también está la religión musulmana. Según las escrituras, Noé murió 350 años después del diluvio, a la edad de 950 años. Y esto le convierte, tras Matusalén, que vivió 969 años, y Jared, de 962 años, en el tercer hombre más longevo de toda la escritura. Más aún que Adán murió de 930 años. Entonces, después de Noé, la esperanza de vida se precipita y se acorta drásticamente hasta los escasos 120 años, que fue la edad en la que murió Moshe. Y en proporción con su larga vida, Noah engendra tres hijos, que ya mencionamos sus nombres, cuando éste tenía 500 años de edad. Aunque el nombre de la esposa de Noé no se especifica en la Biblia, en algunas literaturas y comentarios rabínicos y tradiciones posteriores se la identifica como Naamá. Y quise hablar un poquito de ella porque, a pesar de que no se nos habla de ella en la escritura, es importante conocer quién fue esta mujer. Y Naamá era la hija de Lemec y Tzila, personajes que se menciona la semana pasada en la Parashá Bereshit en la genealogía. Lemec, según nos cuentan, no quería que Sila tuviera hijos.
ya que él tenía otra mujer para ese fin. El nombre de esta otra mujer es Ada. Sila luchó para tener hijos y tuvo a Naamá, que es la esposa de Noé. Y se cree que su padre nunca aceptó a Naamá. Y según el Midrash, Naamá era una mujer muy bella, tanto que hasta los ángeles, cuando posaron sus ojos en las hijas de los hombres, querían pecar con ella. El Midrash nos sigue contando que ella logró encontrar las fuerzas para salir adelante y, como su nombre lo indica, sus acciones eran agradables. En hebreo, Sheniim Maasea. Y encontró una gran tranquilidad interna que no dependía de nadie. El Targum dice que ella también era Baalat Kinot Beshirim, tenía un alma poética. Ella disfrutaba de las canciones, de la adoración, lo que la convertían en una persona agradable y placentera que traía tranquilidad a su hogar. Y esa es la finalidad de cada una de nosotras como mujeres, que nuestros esposos y nuestros hijos sepan que no hay que echarle la culpa a nadie de las circunstancias, que no importa qué tan mala esté la situación, cada uno de nosotros tiene una misión especial y única en este mundo. Y es por eso que después del diluvio, cuenta el Midrash, cuando Noah se entristece y se emborracha, ella con su optimismo saca a su familia adelante y comienzan a reconstruir nuevamente el mundo. El libro de Génesis es la principal y única fuente de referencia sobre este personaje de Noé, según el cual Noah fue el único varón hallado justo de toda su generación, puesto que los demás estaban sumidos en el pecado y por su culpa la tierra se hallaba llena de violencia. Noah fue hijo de Lamec, pero no podemos confundir a Lamec, padre de Noé, con el tercer descendiente, hijo de Caín, quien tendría que ser vengado por un asesinato 70 veces 7. Lamec, el padre de Noé, era hijo de Set. Y este Lamec, a su vez, era hijo de Matusalén, conocido porque llegó a tener la mayor longevidad de la escritura, como mencioné anteriormente, llegó a vivir 969 años, y este a su vez era hijo de Enoc, quien según la tradición posterior profetizó sobre la llegada del juicio divino y escribió sus visiones. Noah, como ya vimos, es el padre de Sem, Cam y Jafet, con quienes de acuerdo con el libro de Génesis se repobló toda la tierra. Entonces, viendo el Eterno que la maldad del hombre hundía en la tierra, abundaba en la tierra, y que todos los pensamientos que ideaba en su corazón eran puro mal de continuo, en el versículo 6, él le dice que le había pesado al Eterno haber hecho al hombre en la tierra y se indignó en su corazón. Y dijo, voy a exterminar de sobre la faz del suelo al hombre que he creado, desde el hombre hasta los ganados, las sierpes y hasta las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Hashem, hastiado de la perversión humana, le dijo estas palabras a Noah, que él decidía acabar con toda carne. Y es interesante destacar que de acuerdo a científicos hoy día, las medidas que el Eterno le da a Noé para la construcción del arca son las medidas exactas para mantener una embarcación a flote, de acuerdo al peso y al tamaño que ésta tenía. La dimensión física sola era asombrosa. 137 metros de largo, 23 metros de ancho y 14 metros de alto. Tenía 3 cubiertas que totalizaban más de 10,000 metros cuadrados de superficie y su capacidad en volumen sumaba más de 42,450 metros cúbicos, lo que representó la obra de navegación oceánica más grande que jamás se ha construido, siendo hasta el año 1858 cuando se construyó otra nave de dimensiones comparables a las del Arca de Noé,
de acuerdo al compendio manual de la Biblia de Halley, en la página 96. Teniendo en cuenta que todo el trabajo fue hecho sin la ayuda de maquinaria moderna, Noah y quienes probablemente le ayudaron, sus hijos, invirtieron 100 años o probablemente un poco más para construir, adecuar y aprovisionar con todo lo necesario el arca. Veamos en las escrituras cómo se describe a Noé, porque recuerden que al inicio dijimos que si el Eterno nos quiere dar un mensaje, es por algo importante aquí. Veamos cómo describe la escritura a Noé. Dice la escritura que Noah andaba con Hashem. El hebreo está en la forma hipalel, que es una forma reflexiva. Se puede entender de modo que Noah se hizo caminar con Dios, lo que nos indica que no fue algo fácil. Se esforzaba por hacerlo y lo logró. Aquí aprendemos que el camino con Hashem requiere disciplina personal. No dice que Noah caminaba con Adonai, Yud-Hei Vav-Hei, el nombre sagrado que se escribe con las cuatro letras, la Yod, la Hei, la Vav y la Hei, sino con Hashem, pero el nombre hebreo que se utiliza acá en la porción es Elohim. Y la semana pasada vimos que Elohim es el nombre que se utiliza del Eterno en la creación. Entonces, el nombre Hashem, Yud-Hei Vav-Hei, expresa la misericordia del Eterno, pero el nombre Elohim expresa su justicia. Entonces, Noah se esforzaba todos los días para animarse a sí mismo a caminar con su Padre Celestial en relación con su atributo de justicia, en medio de una generación perversa en la cual las normas ya no tenían ningún efecto sobre la vida diaria. En medio de esa generación, Noah caminaba, decidió caminar en las normas de un Dios justo. Y esto le hizo capaz de ser elegido para ser un medio de salvación para el mundo futuro. Es por esto que se dice que Noah es también una tipificación o sombra de Yeshua. En Ezequiel capítulo 14 del 12 al 20, Hashem menciona a Noah como una de las personas más influyentes en la historia humana, junto con Job y Daniel. Dice la escritura que andaba, y es la palabra que les mencioné, hit kalel, se andaba, que viene de la misma raíz de halajá. Y la palabra halajá es un sustantivo y significa un caminar. La palabra halajá se está usando en el judaísmo como un término técnico para la legislación judía. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esta palabra? Que a través de la Torá nosotros caminamos. Entonces, por eso es usada como legislación de la Torá. Entonces, la halajá, de acuerdo al judaísmo, es la ley de Hashem expresada en ordenanzas y reglamentos que establecen los hombres que están puestos como líderes en el pueblo de Israel, con el propósito de aplicar los mandamientos de Hashem, de la Torá, en cada situación de la vida actual del pueblo judío. Sabemos hoy día que mucho de esta halajá fueron mandamientos que ellos pusieron alrededor de los mandamientos que no fueron ordenados por el Eterno, pero que ellos lo usaron para preservar el pueblo y la Torá como ha sido preservada hoy día. Mientras que la Torá escrita no se puede cambiar, la halajá va cambiando según las circunstancias vividas en cada momento histórico. De esto aprendemos que Noah estaba interesado en vivir de forma práctica los mandamientos que Hashem había revelado a Adán para los seres humanos. Hay un camino recto para el hombre establecido en el momento de su creación y Noah andaba en ese camino. Y es por esto que fue llamado Sadik, Tamim, justo e íntegro. La rectitud de Noah es objeto de muchas discusiones entre los rabinos y la descripción de Noah como justo en su generación implicaba para algunos que su perfección era solo relativa. ¿Por qué? Su generación era una generación de malvados y podía ser considerado justo,
pero en una generación de un sadí como Abraham, no sería considerado tan justo. Señalan que Noé no rezó, no oraba, no intercedió al Eterno en nombre de los que iban a ser destruidos, como Abraham oró, intercedió por los malvados de Sodoma y Gomorra. De hecho, a Noah nunca se le ve hablar. Simplemente escucha a Hashem y actúa siguiendo sus órdenes. Esto llevó a algunos comentaristas a ofrecer la figura de Noah como el justo con abrigo de piel, que velaba por su propia comodidad mientras ignoraba a su prójimo. Otros, como el comentarista medieval Rashi, sostenían, por el contrario, que la construcción del arca se prolongó durante 120 años deliberadamente para dar tiempo a los pecadores a arrepentirse. Rashi interpreta la afirmación de su padre solo el nombramiento de Noé. Y este dice que, según su nombre, nos consolaría en nuestro trabajo y en la fatiga de nuestras manos, que proceden de la tierra y que el Señor había maldecido. Al decir que no, anunció una nueva era de prosperidad cuando hubo alivio de la maldición desde la época de Adán, cuando la tierra producía espinos y cardos, incluso donde los hombres sembraban trigo y que Noah introdujo entonces el arado. Según la interpretación del cristianismo posterior, Noah también fue un predicador de justicia en sus contemporáneos o dentro de sus contemporáneos, pero estos no hicieron caso. Hay un misterioso plazo de tiempo mencionado en el Génesis que ha sido interpretado por diversas formas, unos como la reducción del promedio de vida de los seres humanos y otros como el plazo hasta que se desatara el diluvio. Y es la porción que dice: Hashem dijo, no permanecerá para siempre mi espíritu en el hombre, porque no es más que carne, que sus días sean 120 años. Entonces, las dos posturas que mencioné, la rabínica y la del cristianismo posterior, son un poco contradictorias entre sí, ya que una dice que en la escritura no se ve hablar a Noé. Entonces, si no se ve a Noé hablar, ¿cómo iba a ser un pregonero de justicia? Todo parece indicar que durante estos 120 años, Noé estuvo dedicado a madurar su condición espiritual, como nos relata la escritura. Pero vamos a seguir analizando, porque es nuestra responsabilidad profundizar en la escritura. Pues no hay nada en la escritura al azar, nada. Y en el libro de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 2:5, dice, se refiere a Noé como un predicador de justicia. Y en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas, Yeshua compara el diluvio de Noé con el día del juicio venidero. Así como fue en los días de Noé, así también será en los días de la venida del Hijo del Hombre. Porque en los días anteriores al diluvio, la gente comía y bebía, se casaba y se daba en matrimonio hasta el día en que Noé entró en el arca y no sabían nada de lo que sucedía hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Dice la escritura que así sucederá en la venida del Hijo del Hombre. Pero miren lo que dice la primera epístola de Pedro. Compara el poder del bautismo con el arca, salvando a los que estaban en ella. En el pensamiento cristiano posterior, el arca llegó a compararse con la iglesia. La salvación solo se encontraba en Cristo y en su señorío, como en los tiempos de Noé se encontraba el arca. Y San Agustín de Hipona demostró que la ciudad de Dios, que las dimensiones del arca correspondían a las dimensiones del cuerpo humano, como también lo hemos podido ver con el tabernáculo y el templo, que corresponde al cuerpo de Mashiach. La ecuación, o sea, del arca con la representación que hace él con la iglesia, se encuentran todavía en el rito anglicano del bautismo. O sea, si usted va a una iglesia anglicana, usted va a ver que ellos le piden a Dios, cuando están bautizando a alguien, que por tu misericordia salvaste a Noé, que reciba en la iglesia al niño que va a ser bautizado. Entonces, ¿cómo podemos saber si Noé habló o no habló a su generación? El libro apócrifo de Yacer, en el capítulo 5, versículos 7 al 10, narra cómo Hashem le dio la instrucción a Noah y a su abuelo Matusalén
de ir y hablarle a los hijos de los hombres. Y lo voy a citar. Dice así: hablad y proclamad a los hijos de los hombres diciendo, así dice el Señor, volved de vuestros malos caminos y dejad vuestras obras, y el Señor se arrepentirá del mal que declaró haceros, para que no se cumpla, porque así ha dicho el Señor. He aquí que os doy un plazo de 120 años. Si os volvéis a mí y dejáis vuestros malos caminos, yo también me apartaré del mal que os dije, y no existirá, dice el Señor. Y Noé y Matusalén dijeron todas las palabras del Señor a los hijos de los hombres día tras día, hablándoles constantemente, pero los hijos de los hombres no quisieron escucharlos, ni inclinaron sus oídos a sus palabras y se endurecieron. Pero Marley, ¿puedo yo confiar en las palabras del libro apócrifo de Yacer? Este relato se confirma en lo dicho de Segunda de Pedro, capítulo 2:5, de que Noah y también su abuelo sí le hablaron, o sea, le predicaron a la generación de su tiempo, llevando el mensaje de Hashem. Pero también Noah habló con su testimonio, con su ejemplo. Y a pesar de esto, esta generación malvada nunca escuchó. Pero a pesar de las burlas y los malos maltratos de que fue objeto Noah, obedeció las instrucciones del Eterno y construyó el arca, aunque jamás había visto la lluvia, como se describe en el relato de Génesis. De allí que dice la Escritura que caminó en los caminos del Eterno. Para los creyentes de la edad medieval o antigua, los tres hijos de Noé fueron considerados generalmente como los fundadores de las poblaciones de los tres continentes conocidos. Jafet en Europa, Sem en Asia y Ham en África, aunque una variante más rara sostenía que representaban a las tres clases de la sociedad medieval: los sacerdotes, los guerreros y los campesinos. En el pensamiento de los creyentes de la era medieval, Ham era considerado el antepasado de los pueblos del África Negra. Así que los argumentos racialistas o racistas dicen que la maldición de Cam se convirtió en una justificación de la esclavitud de la raza negra. Y vemos el cumplimiento de la maldición de Noah sobre Canaán, hijo de Cam, en años posteriores. El diluvio comenzó en el año 600 de la vida de Noé, según el calendario judío, en el segundo mes, en el día 17 del mes, aproximadamente inicios de noviembre en nuestro calendario, y tuvo una duración de 40 días con sus noches respectivas, durante las cuales toda la tierra llegó a estar bajo las aguas, destruyendo todo rastro de vida animal, humana, vegetal, excepto la que junto con Noé y su familia subieron al arca. Luego de amainar el diluvio, Noé soltó un cuervo para saber si las aguas se estaban retirando, el cual estuvo yendo y volviendo. También envió una paloma, pero esta, al ver que no tenía dónde posarse, regresó al arca. 7 días después, volvió a enviar la paloma, la cual regresó trayendo una rama de olivo en el pico, dando a entender a Noé que la vida renacía en la tierra y que el suelo seco había emergido. Noé entonces esperó otros 7 días y volvió a soltar la paloma, la cual ya nunca regresó. En el año 601 de la vida de Noé, la tierra se secó y no obstante su deseo por abandonar el arca, Noé y su familia esperaron un mes más hasta que el Eterno les ordena salir. De lo anterior podemos aprender grandes lecciones espirituales aplicables a nuestras vidas. Sin duda, Noé sufrió innumerables persecuciones, fue ridiculizado por construir una enorme embarcación a campo abierto, posiblemente alejado de cualquier depósito de agua, donde la lógica indica que debería ser probada o utilizada dicha barca. Debemos también tener en cuenta que hasta el inicio del diluvio, el hombre no había conocido la lluvia. La pregunta aquí entonces sería: ¿había llovido sobre la tierra con anterioridad al diluvio? ¿Sabía Noé lo que era la lluvia? La Biblia no lo dice, pero Génesis 2:5 dice que
Yahvé, Dios, no había hecho llover. Ahora bien, esta es la expresión que utilizó Moshe siglos más tarde con referencia a sucesos muy anteriores al tiempo de Noé. Génesis 7:4 indica que Hashem se refirió a la lluvia cuando habló a Noé y evidentemente éste entendió lo que se le dijo. Aún así, su fe no se basaba en lo que veía. Hebreos 11:7 dice que nunca había llovido antes del diluvio. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia que viene por la fe. Puede que la lluvia sea la interpretación correcta de las cosas que aún no se veían, o puede que se refiera al diluvio en general. Génesis 2:6 dice, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Antes del diluvio, en los capítulos 6 al 9 de Génesis, se nos habla de que la tierra estaba posiblemente rodeada por un firmamento o una bóveda de agua, creando un efecto invernadero en el clima de la tierra. Estas habrían sido las aguas que Dios liberó causando el diluvio. ¿Y dónde podemos comprobar eso? Parece que antes del diluvio, el rocío y el amplio suministro de agua que eran suficientes para mantener regada la creación. La Biblia no nos dice específicamente si había llovido o no antes del diluvio. Al parecer, Noé sí entendió lo que era la lluvia cuando el Eterno se lo dice. Pero en Génesis 2:4 al 6, se menciona que Dios no envió lluvia a la tierra hasta después de crear a Adán y Eva. Entonces, imaginémonos por un instante la escena. Un atareado Noé de 500 años, almacenando grandes cantidades de madera de gofer, día tras día, hasta comenzar la construcción de una descomunal caja o ataúd de madera. Sin lugar a dudas, multitudes de personas debieron haberse burlado en su cara y en ocasiones incluso su propia familia, mientras transcurrían los días que llegarían a ser semanas, que a su vez conformarían meses, para posteriormente darle paso a los años, y así llegarían las décadas. Hasta los 600 años de edad de Noé, de acuerdo a Génesis 7:11. Noé anunció por años un fin que no llegaba y por lo que era objeto de burla. ¿No es igual a lo que vivimos en nuestro tiempo? Sigamos. El apóstol Pablo escribió que a Noé se le dio advertencia divina de cosas todavía no contempladas. Dios le dijo que iba a traer sobre la tierra el diluvio de aguas, de debajo de los cielos o el océano celestial, como lo expresan las versiones de la Biblia, The Complete Jewish Bible, y la nota al pie de Génesis 6:17 que se encuentra en la traducción del Nuevo Mundo. Nunca antes había ocurrido nada semejante, pero toda la creación que Noé contemplaba constituía una demostración evidente de que Hashem podía en verdad traer el diluvio destructor. La fe, su emuná, lo motivó a construir el arca. Y durante todo ese tiempo, Noah le advirtió a aquella sociedad el mal que vendría sobre ellos por estar apartados de Dios, por no guardar sus mandamientos que debían estar obedeciendo, por lo que el apóstol Pedro se refirió a él como pregonero de justicia, un hacedor de justicia. Y la palabra justo quiere decir recto en el sentido moral. Él fue obediente, irreprensible ante los ojos de Hashem, puesto que los mandamientos del Eterno definen lo que es la justicia. Salmo 119, versículo 172 dice, hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. El ser obediente a Hashem le permitió a Noé desarrollar dos características fundamentales para alcanzar la salvación. Recordemos que la salvación no es un proceso de hacer una oración. La salvación es un proceso, dice la Escritura, en el que vamos caminando hasta llegar a la medida del varón perfecto. ¿Y cuándo es eso?
cuando Yeshua regrese. Y esas dos características fundamentales son la emuná y la paciencia. El apóstol Santiago nos recuerda que sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, Noé tuvo que pasar por una verdadera prueba de fe de 100 años, en los que Hashem le dijo que haría algo con la humanidad y que para ello necesitaba que él construyera una obra monumental para la época. Y Noé mostró fe. Hashem pudo haber salvado a Noé y a su familia de una forma más sencilla, pero simple y sencillamente Hashem necesitaba saber, primero, que Noé tenía esa fe, esa convicción en su creador, ese carácter para discernir entre el bien y el mal y optar por el bien, por las leyes de Dios, o sea, su Torá. Así como años más tarde probaría Abraham al pedirle que sacrificara a su hijo, Hashem probó la fe de Noé, que produjo paciencia. 100 años debió esperar Noé para el cumplimiento de la sentencia que Dios pronunció en contra de la humanidad. Y eso mismo es lo que Dios nos pide a nosotros hoy en día, a fin de que no nos hagamos perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Abraham, Noé, ellos murieron sin ver la promesa, sin ver la tierra prometida. Pero Hebreos 6:12 nos encomia a que nosotros seamos imitadores de ellos. Iniciemos ahora un análisis importante sobre esta parashá y sobre el cual desarrollé la reflexión o estudio que estamos analizando, donde vamos a establecer un paralelo entre el tiempo de Noé y los últimos días. Vamos a iniciar. Al hablar de la época cercana a su regreso a la tierra y contestando una pregunta que había sido hecha por sus discípulos, donde indagaban, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Yeshua afirmó las siguientes palabras. Están registradas en Mateo 24, 37 al 39, que dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del hombre. Lucas 17, 26 al 37 dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían una vez más, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Y una vez más vemos lo mismo, hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Entonces, ambos relatos mencionan 3 puntos importantes, hermanos. Primero, que los hombres estaban comiendo. Segundo, que estaban bebiendo. Y tercero, que se casaban y se daban en casamiento y no entendieron, o sea, no discernieron el tiempo hasta que Noé entró en el arca y vino el diluvio. Ahora, aquí vamos a hacer un alto. ¿Es malo eso? ¿Es malo comer? ¿Es malo beber? ¿Es pecado casarse? ¿No son estas condiciones que tenemos para poder vivir y para reproducirnos como nos indicó Hashem? Vamos a profundizar en esto. Pues aquí, en estas palabras de Yeshua, hay algo más profundo. Parecía que las personas creían que estaban viviendo en tiempos normales en la época de Noé, justo antes del diluvio. Ignoraban que el desastre se acercaba. Sus corazones y su conciencia estaban cauterizados, de acuerdo a 1 de Timoteo 4, 2 al 10. No podían reconocer el pecado y vivían una vida normal, ya que no se podía reconocer lo que era bueno de lo malo. Entonces, ¿de qué entonces estaba hablando Yeshua? Pero vamos primero a analizar qué es tener una conciencia cauterizada. La conciencia cauterizada
es mencionada en 1 de Timoteo 4:2. La conciencia es el conocimiento moral dado por Hashem dentro de cada uno de nosotros. Romanos 2:15 lo menciona. Dice, si la conciencia está cauterizada, literalmente quemada, entonces se ha vuelto insensible. Tal conciencia no funciona correctamente. Es como si el tejido espiritual de cicatrización hubiera entorpecido el sentido del bien y del mal. Así como el cuero de un animal marcado por una marca de hierro se adormece ante un dolor mayor, así también el corazón del individuo con una conciencia cauterizada se insensibiliza ante los dolores morales. Pablo identifica a los que tienen la conciencia cauterizada en 1 de Timoteo 4:1-2, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. En este pasaje aprendemos 3 cosas sobre los falsos maestros que conducen a otros a la apostasía. Y hermanos, ojo aquí, alerta. Estamos viviendo esto ahora. Y estas 3 cosas son: la primera, son voceros de espíritus malignos, ya que promulgan cosas enseñadas por demonios. ¿A qué se refiere esto? A que son cosas contrarias a la Escritura. Son hipócritas mentirosos, ya que llevan una máscara de santidad, pero están llenos de falsedad. Son inescrupulosos, ya que sus conciencias han sido cauterizadas. Esto explica mucho cómo pueden verse los falsos maestros mentir sin sentir vergüenza y propagar el engaño sin escrúpulos, porque tienen conciencia cauterizada. Ya no sienten que mentir está mal, que engañar está mal. Anteriormente en la epístola, Pablo habla de la buena conciencia en oposición a una conciencia cauterizada. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio y de una buena conciencia y de fe no fingida. ¿Cuántos hay hoy llevando talit? Mujeres llevando faldas largas. Y delante de las congregaciones actúan con santidad, pero están llevando doble vida. Hacen daño. Una buena conciencia tiene la capacidad de distinguir el bien del mal y está libre de culpa. Una persona con una buena conciencia mantiene su integridad, disfruta de la comunión con los que caminan en la luz. Así como Yeshua dice, 1 de Juan 1:7, está en la luz. Y aparentemente, la razón más significativa por la que Hashem decidió provocar el diluvio es que la corrupción del hombre, del corazón del hombre específicamente, dominaba completamente a la humanidad en los días de Noé. Ciertamente Dios sabía que enviar el diluvio no iba a arreglarlo todo. Y si vemos el mundo como está, podemos comprobar que no lo hizo. El problema del pecado está en el corazón del hombre y lo podemos comprobar después del diluvio. Hashem observa que el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Y en la misma declaración, él también dice, o sea, Hashem, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. En la promesa que le dio a Noé, que veremos más adelante. Así que Hashem envía el diluvio a causa de la maldad que había en la tierra en la época de Noé, pero después prometió no volver a enviar un diluvio parecido, a pesar de que el mal seguía presente. Si bien Hashem sabía que el mal no sería erradicado con el diluvio, entonces, ¿por qué envió el diluvio entonces? Vamos a ver 3 respuestas. Una forma de responder por qué Dios envía el diluvio cuando sabía que el mal continuaría es interpretar el pecado de la humanidad en la época de Noé
como algo único y significativamente más grave que lo que vemos en el mundo actual. De hecho, Génesis 6:5 nos dice que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. O sea, no había pensamiento bueno, no había nada bueno en esa generación. Y esta es una poderosa acusación de la condición del corazón humano. La escritura no solo dice que los pensamientos del corazón del hombre eran pura y exclusivamente malos, sino que su corazón era siempre así. Por mucho que no deberíamos comparar nuestra situación actual con la de Noé, simplemente porque la maldad en su época parecía haber alcanzado niveles inimaginables. Había algo que era inusualmente malo en el corazón del hombre en los días de Noé, y lo vamos a ver en un momento. El Señor sabía que lo más conveniente era empezar de nuevo. Este enfoque seguramente es algo que para muchos será especulativo, pero al menos es coherente con lo que leemos en otras partes de la escritura sobre quién es Hashem. Otra posibilidad del por qué Hashem envía el diluvio cuando sabía que el mal continuaría se basa en la referencia a los hijos de Dios y a los nefilim. Y aunque los estudiosos de la Biblia están divididos sobre quiénes eran exactamente los hijos de Dios y los nefilim, la Biblia deja claro que sus descendientes se caracterizaban por un tipo de maldad especialmente extrema. Además, en Génesis 6:3 aparece que la respuesta de Hashem a las acciones de los hijos de Dios es la primera referencia real al diluvio, al decir que los días del hombre serán 120 años. Hashem comienza efectivamente la cuenta atrás para el inicio del juicio. Esto sugiere que el diluvio fue la respuesta directa de Hashem a las acciones de los hijos de Dios y los nefilim. Otra posible respuesta de por qué Hashem envió el diluvio cuando sabía que el mal continuaría es algo mucho más general. Primera de Corintios 10:11 nos dice que los relatos del antiguo pacto son de vital importancia para nosotros y que son provechosos por tratarse de algo más que simples registros históricos, como ha hecho creer hoy día la cristiandad. En el antiguo pacto están las promesas y el plan de redención de Hashem desde el principio. Primera de Corintios 10:11 enfatiza, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los finales de los siglos. Entonces, en la historia del diluvio hay un ejemplo que debemos tener en cuenta. Yeshua establece un paralelismo entre la historia del diluvio y la actualidad en Mateo 24:37-39. Dios envió el diluvio para juzgar al mundo de su época, de ese pecado atroz, continuo y mundial que estaba sucediendo en ese tiempo. Él sabía que el diluvio no erradicaría el problema del pecado y que la humanidad seguiría pecando después del diluvio. Sin embargo, Hashem no había terminado de lidiar con el pecado. Luego envía a su hijo al mundo para desarmar los poderes del mal y exhibirlos públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Gracias a Yeshua, nos ha prometido un nuevo cielo y una nueva tierra, y no habrá más maldición. Vimos entonces que el pecado que se cometía en la época de Noé eran: los hombres estaban comiendo, estaban bebiendo, se casaban y se daban en casamiento. Y no entendieron que hasta que Noé, entró en el arca y vino el diluvio. Ahora, los rabinos enseñan que hubo un cuarto pecado, que es también presentado como la gota que hace rebosar el vaso de la paciencia de Hashem. Y es algo que quizás nunca habíamos visto, pero es el robo. El texto hebreo dice que la tierra estaba llena de Hamás, robos con violencia. Amós capítulo 1 y 2 lo detalla. Y fíjense que es tremendo que la palabra Hamás es la misma que hoy en día se está usando en uno de los grupos terroristas en el Medio Oriente.
Génesis 6:12 dice, y miró Hashem a la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. El registro de los robos también lo podemos encontrar en el libro apócrifo de Jacer, en el capítulo 4, en los versículos 4 y 8. Dice, pero al final de los días de Matusalén, los hijos de los hombres se apartaron del Señor, corrompieron la tierra, se robaron y se saquearon unos a otros y se rebelaron contra Dios y prevaricaron y corrompieron sus caminos y no quisieron escuchar la voz de Matusalén, sino que se rebelaron contra él. Y el Señor se ensayó con ellos y el Señor siguió destruyendo la semilla en aquellos días, de modo que no hubo siembra ni cosecha en la tierra. Porque cuando sembraron la tierra para obtener alimento para su sustento, he aquí que se produjeron espinas y cardos que no sembraron. Y aún así, los hijos de los hombres no se apartaron de sus malos caminos y sus manos seguían extendidas para hacer el mal ante los ojos de Dios y provocaron al Señor con sus malos caminos. Y el Señor se enojó mucho y se arrepintió de haber hecho al hombre y pensó en destruirlos y aniquilarlos, y así lo hizo. También en el mismo capítulo 4 de este libro de Yasher, versículos ahora del 13 al 19 dice, y la mujer de Lamec concibió y dio a luz un hijo en aquel tiempo, y Matusalén llamó su nombre Noah, diciendo, la tierra estaba en sus días en reposo y libre de corrupción. Y Lamec su padre llamó su nombre Menahem, diciendo, este nos consolará en nuestros trabajos y en nuestro miserable trabajo en la tierra, que Dios había maldecido. El niño creció y se detestó, y siguió los caminos de su padre y de Matusalén, perfecto y recto con Dios. Y todos los hijos de los hombres se apartaron de los caminos del Señor en aquellos días, al multiplicarse sobre la faz de la tierra con hijos e hijas, y se enseñaron unos a otros sus malas prácticas y siguieron pecando contra el Señor. Y cada hombre se hizo un dios y robaron y saquearon cada uno a su vecino, así como su pariente, y corrompieron la tierra. Y la tierra se llenó de violencia. Y sus jueces y gobernantes fueron a las hijas de los hombres y tomaron por la fuerza a sus esposas según su elección. Y los hijos de los hombres en aquellos días tomaron del ganado de la tierra, de las bestias del campo y de las aves del cielo, y enseñaron, ojo aquí, hermanos, a mezclar animales de una especie con otra para provocar con ello al Señor. Y vio Dios toda la tierra y estaba corrompida, porque toda carne había corrompido sus caminos sobre la tierra, todos los hombres y todos los animales. Y el Señor dijo, borraré al hombre que he creado de la faz de la tierra, sí, desde el hombre hasta las aves del cielo, junto con el ganado y las bestias que están en el campo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Según Rashi, la palabra corrompida tiene que ver con pecados sexuales y de idolatría. Estos dos pecados son los únicos que son mencionados en las enseñanzas de Pablo a los temerosos de Hashem entre las naciones como algo de lo que tenemos que huir. En 1 Corintios 6:18 está escrito, huid de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera de su cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. Se daban en casamiento o se unían en relaciones ilícitas del mismo sexo, hombres con hombres y mujeres con mujeres. No solamente los hombres estaban viviendo en pecados sexuales, sino también los animales se habían corrompido. Y está escrito que toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. El camino de cada animal es el proceder natural que Hashem ha dado a cada especie. Hay una Torah, una instrucción dentro de tanto de nosotros como de los animales creados. Cada animal sabe de manera natural cómo debe comportarse para vivir según el plan de Hashem. Hay un camino para cada especie y también hay un camino para el hombre. Pero en este tiempo de Noé, los hombres mantenían relaciones sexuales con los animales y le nacían híbridos. Por eso
Es real lo que usted ve en las historias de Grecia, donde se ven los centauros, mitad caballo, mitad hombre. Eso sucedía en el tiempo de Noé. Pero en el tiempo de Noé, enfatiza la escritura, toda carne se había corrompido su camino. Y esta fue la causa del juicio por medio del diluvio. Este texto nos da a entender también que los hombres estaban manipulando los animales de manera que los cruzaban entre las diferentes especies. Obviamente, fue una especie de manipulación genética. De esta manera hubo corrupción en toda la tierra y Hashem decide poner fin a este tipo de mezclas. Solo los animales que habían mantenido su originalidad en su especie desde la creación podían entrar con Noé en el arca para ser preservados para el futuro. Y el versículo 20 nos dice: de las aves de su especie, de los animales según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie vendrán a ti para que le preserves la vida. Solo los que eran conforme a su especie valían para ser preservados. O sea, en el arca de Noé usted no vio una ave con mitad ave, mitad reptil, ni tampoco vio un perro, mitad gato, sino de acuerdo a su especie entraron en el arca. Y aquí los rabinos explican que los animales que entraron en el arca no se habían contaminado, no se habían corrompido. ¿Por qué? Porque aunque la escritura no nos los menciona, muchos libros rabínicos dicen que todavía en el tiempo de Noé, el jardín del Edén estaba en un área. Y aunque quizás no era visible o accesible para Noé y su familia, Hashem envió los animales desde ese lugar hacia el arca de Noé, hacia la Teba o arca, según los escritos rabínicos. Génesis 7:11 dice que el año 600 de la vida de Noé, en el segundo mes, a los 17 días del mes, en ese mismo día, se rompieron todas las fuentes del gran abismo y las compuertas del cielo fueron abiertas. Y en el Talmud hay una discusión entre el Rabí Eliezer y el Rabí Yehoshua para determinar a qué mes se está refiriendo aquí. Según el Rabí Eliezer, se refiere al mes de Heshvan, que es entre octubre y noviembre. Pero según Rabí Yehoshua, se refiere al mes de Iyar, entre abril y mayo. La postura rabínica oficial o del judaísmo va a favor del Rabí Eliezer, que asegura que el diluvio tuvo lugar justamente en el mes que estamos, Heshvan. Esto quiere decir que a partir de la salida de Egipto hubo un cambio en el calendario desde la creación del mundo. Lo que antes era el séptimo mes desde la creación de Adán se convirtió en el primer mes para los hijos de Israel. Es por eso que si usted relaciona lo que se está hablando aquí, se celebra Rosh Hashanah. Eso no quiere decir que está opuesto a la instrucción que tiempo después le da el Eterno a Moshe, donde le dice que el primer día del año y el nuevo calendario iba a estar establecido en el mes de Abib o el mes de Nisan. Cuando la expresión usa para ustedes, como le dijo el Eterno a Moshe en Éxodo 12:2, este mes para ustedes será el principio de los meses, será el primer mes del año para ustedes. Hay una indicación de que no lo es para los demás pueblos que contaban los años desde la creación. O sea, ¿qué nos quiere decir? Que el Eterno saca al pueblo de Israel de en medio de las naciones cuando, con el calendario, claro está, cuando le da esta instrucción a Moshe. Vemos cómo el diluvio no solo fue un producto de la lluvia, sino también de aguas subterráneas que fueron desatadas para inundar la tierra. De esto aprendemos
que lo que pasó en el diluvio fue una especie de tevilá, purificación por medio de aguas rituales. Para que un tevilá sea perfecto, debe ser hecha en un mikvé, una acumulación de aguas vivas, naturales, que proceden en su mayoría de fuentes subterráneas. Según la Torá, hay dos elementos que pueden purificar a otros elementos, y uno es el agua y el otro es el fuego, como está escrito en Números 31:23. Todo lo que resiste el fuego, pasaréis por el fuego y será limpio, pero será purificado con el agua para la impureza. Mas todo lo que no resiste el fuego lo pasarás por agua. Esta vez Hashem tomó la decisión de purificar la tierra con agua, y para que fuera una purificación perfecta, la mayor cantidad de agua tenía que venir de fuentes subterráneas. Así el mundo fue purificado por primera vez por medio del agua. La próxima vez, queridos hermanos, será por fuego. Pero sigamos analizando la generación de Noah. ¿De qué entonces estaba hablando Yeshua cuando afirmó como en los días de Noé? Los capítulos 6 al 8 del libro de Génesis nos han transmitido la historia del diluvio universal, presentando una descripción detallada de cómo sucedieron los hechos. Y es llamativo el sobrio retrato que el relato bíblico realiza de los antidiluvianos en comparación con todos los datos que se aportan de Noé. Sobre todo si tenemos en cuenta que por su causa todo ser viviente se vio destinado a la destrucción. Ahora bien, sucedió que comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la superficie del suelo y le nacieron hijas. Y observando a los hijos de Dios que las hijas del hombre eran bellas, se procuraron esposas de entre todas las que más les placieron. Dijo entonces Hashem: mi espíritu no perdurará en el hombre por siempre, porque él es carne. Serán sus días 120 años. Y anoche aprendimos. Es interesante que en el relato de esta porción de la parasha, cuando se habla de hombre o de humanidad, no se usa la palabra Adán o formado del polvo, que es Adamá. Se usa otra palabra que tipifica simple y llanamente carne, porque así era como estaba viviendo el hombre en los tiempos de Noé. Y viendo Hashem que era mucha la malicia del hombre en la tierra y que toda la traza de los pensamientos de su corazón, como ya aprendimos, era de continuo sobre el mal, se arrepintió. Pero ¿se equivoca Hashem? Él no se equivoca. Él se arrepintió de haberlos creado, porque era inconcebible la maldad que se presentaba en el hombre en este tiempo. De acuerdo al Midrash Levítico Rabá, les voy a mencionar algunas de las características de la generación del diluvio para que la puedan tener presente cuando comencemos a analizar el tiempo que estamos viviendo, hermanos. La primera característica de los rasgos negativos que tenía esta generación era la falta de justicia. Y este Midrash profundiza en la cuestión, ya que además de reiterar su conducta errónea, presenta una serie de pasajes que intentan responder al problema. Y aunque el origen del mal reside en su injusticia, podemos distinguir varias manifestaciones de esta. Por ejemplo, nos especifican que los pecados de carácter sexual que eran cometidos venían de la injusticia del hombre. Esa altivez, esa arrogancia, ese creerse dioses, porque ellos retaban al Eterno, venía de la impiedad, de esa injusticia en la que vivían. Y esa injusticia fue la que sufrió Noé y su familia en ese tiempo. Y el texto se relaciona a los primeros justos que fueron perseguidos también por hombres perversos. Por ejemplo, el caso de Abel
con su hermano Caín, Abraham, que fue perseguido por Nimrod, y Isaac por los filisteos. Asimismo, dice este Midrash que Noé fue hostigado por sus contemporáneos. O sea, no fue fácil la vida de Noé y su familia. Entonces, dice este Midrash que una de las características principales era justamente esa, la malicia que había en ellos. Eran malvados. Y a pesar de que aprendimos ya que Noé les advertía, ellos no escuchaban y lo que hacían era que se burlaban. Otra de las características de la que nos habla este Midrash es las prácticas sexuales ilícitas, que ya vimos hace un momento. O sea, cuando Yeshua dice que se daban en casamiento, no era que ellos tomaban una mujer y se casaban. Ya vimos que era lo que hacían. Entonces, estas prácticas sexuales ilícitas, producto de esa injusticia que había en ellos y que era reinante en la generación del diluvio, en este Midrash aparecen dos referencias. La primera se encuentra en el Midrash Levítico Rabá 12:5, donde dice que los hombres de la generación del diluvio estaban empapados por la indecencia. Y en el Levítico Rabá 10:9 decía, no beberás tú ni contigo tus hijos vino ni bebida embriagadora. O sea, según dice este Midrash, también se emborrachaban, poniéndolo en conexión con versículos de Proverbios, donde Proverbios 31:3 dice que antes de la referencia, la generación del diluvio, dice, no des a las mujeres tu vigor, ni tus actividades, o sea, tus caminos, tu andar con Hashem. Y las nombra como destructoras de reyes. Y según explica este Midrash, hay una conexión entre el alcohol y las mujeres, y se considera una de las causas de la indecencia que existía en ese tiempo. También en el texto del Levítico Rabá 23:9 se recogen explicaciones rabínicas y una de ellas dice que esto lo enseñó el rabino Yismael, dice, no obraréis según la práctica del país de Egipto ni del país de Canaán, porque yo soy Hashem vuestro Dios, pero si no, como si no pudiera decir, yo no seré Yud-Hei Bat-Hei vuestro Dios. Yo soy Hashem vuestro Dios, está escrito 2 veces y se refiere a no solamente el castigo del tiempo de Noé, sino también a la gente de Sodoma y Gomorra y de Egipto. ¿Y qué pasaba con ellos también? Dice que los hombres de la generación del diluvio eran reyes, o sea, ellos se sentían poderosos, pero fueron borrados del mundo precisamente a causa de que estaban empapados por la indecencia. Y en cada lugar que encuentres o que tú lees prostitución, viene el castigo al mundo y acaba con los buenos y los malos. Y el rabino Uná, en nombre del rabino José, dijo que la generación del diluvio fue borrada del mundo solo a causa de que compusieron canciones ímneas para el hombre y la bestia. O sea, ahí podemos comprobar también en los escritos rabínicos de esta práctica que se hacía en ese tiempo. Entonces, la malicia corrompió al hombre, corrompió a los animales y corrompió la tierra. Y este rabino considera que estas generaciones, la del diluvio, los sodomitas y los egipcios, merecieron el castigo divino por sus costumbres sexuales, ya que, como vimos, estaban empapadas de indecencia. El rabino José específicamente cree
que se trató de, no voy a usar ese término, porque ustedes saben que pueden quitar el video, pero este rabino nota que y acusa a los hombres de la generación del diluvio y mujeres de celebrar las relaciones entre el hombre y el animal como si fuera una fiesta de bodas. O sea, ellos se casaban con los animales. Y cada una de esas costumbres estaban expresamente prohibidas en la Torá. Hermanos, ¿qué está sucediendo el día de hoy? ¿Sabían ustedes que ya hay países en los que legalmente usted puede hacer eso? Hoy día. Otra de las características de esta generación era la actitud arrogante hacia Dios. Y esta es la mayor muestra de injusticia, porque manifestaban menosprecio por las cosas de Hashem. Hermanos, ¿qué vemos hoy? Y esto es algo que yo quiero que mediten, no para juzgar a nadie, pero nosotros tenemos que ser entendidos en los tiempos y tenemos que orar mucho en este tiempo. Hermanos, vemos personas que se paran en el altar, dicen amar al Eterno, pero con sus acciones demuestran totalmente lo contrario. Para mí, eso es una burla a las cosas del Eterno. ¿Es que acaso no creen que Hashem existe? ¿Es que acaso no creen que Hashem está mirando? Encontramos entonces que esta generación se caracterizaba con una violencia generalizada, ¿cómo es la violencia en la actualidad? El apóstol Pablo dijo que antes del regreso de Yeshua, el mundo viviría tiempos peligrosos, con buscadores de placeres, materialismo, inmoralidad, violencia, pereza y rechazo de las cosas de Dios. Y una de las principales razones para que el Eterno trajera el gran diluvio era que la tierra estaba llena de violencia. Analicemos entonces la época en la que vivimos. ¿Qué hemos notado? Que ha habido un incremento alarmante en la violencia global justo en los últimos 100 años. Las guerras en los últimos 90 años han matado más personas que durante 500 años anteriores. Según se estima que solo en el siglo XX, 203 millones de personas murieron por la guerra, de acuerdo al Atlas histórico del siglo XX. Entre 170 y 350 millones de personas fueron muertas por los gobiernos en el siglo XX, aparte de la guerra. Recientemente, en los conflictos armados, ha habido más víctimas entre los civiles que entre los mismos combatientes. ¿Qué vimos hace días? ¿Qué fue lo que fue atacado en Israel? ¿Fueron los combatientes o fueron civiles? Una forma silente de violencia se lleva a cabo en el mundo por el aborto deliberado de inocentes. Cada año se realizan alrededor de 44 millones de abortos en el mundo. El terrorismo ha aumentado de manera sorprendente y se ha documentado que más de 125,000 ataques terroristas y violentos se han efectuado, que se han registrado, lo que no sabemos, desde el año 1970. Yeshua dijo, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. En verdad, si usted hoy está meditando en lo que estamos hablando, debe reconocer que el mundo ha cambiado totalmente. Yo recuerdo en mi niñez
Yo salía a jugar con los vecinitos, con los amiguitos. Y yo no me veía a mis padres preocupados porque alguien me pudiera llevar o que un vecino me hiciera maldad. Al contrario, yo recuerdo que los vecinos cuidaban de nosotros como si nosotros fuéramos sus hijos. Pero ¿y ahora? ¿Y ahora? El respeto por la vida. Se ha perdido totalmente el respeto por la vida. A través de toda la historia humana se han cometido muchos males. ¿Por qué entonces Hashem no ha castigado a cada generación de la humanidad por su comportamiento pecaminoso? Y una razón es porque Hashem es paciente y misericordioso con nosotros, con su creación. Él realmente no se deleita en la destrucción del impío. En su sabiduría, Hashem algunas veces decide mostrar compasión. Y aunque todos hemos pecado, absolutamente todos, solamente Hashem puede determinar cuándo toda la sociedad o nación ha violado sus estatutos hasta el punto crítico en que él ya no lo va a tolerar más. Para aprender más acerca de las condiciones similares de la sociedad que llevaron a la destrucción súbita de Sodoma y Gomorra, vamos a ver brevemente cómo era y en qué consistía, en qué condiciones estaba la generación de Sodoma y Gomorra, haciendo un paralelo con las palabras de Yeshua en Lucas 17, 28 al 30, que dice: asimismo sucedió en los días de Lot. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. O sea, ya analizamos a profundidad lo que estaba sucediendo con Noé y la época de Noé. Vamos a ver qué sucedió en Sodoma y Gomorra y vamos a traerlo también a nuestros hijos. A pesar de la belleza y la abundancia de buenas cosas en estas ciudades, Sodoma y Gomorra también tenían fama por su maldad. En vez de vivir de acuerdo con las instrucciones de Hashem, dice que más los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra el Eterno en gran manera, de acuerdo a Génesis 13:13. El Eterno entonces investigó el clamor contra Sodoma y Gomorra y decidió destruirla en los días de Lot, porque el pecado de ellos se había agravado a extremo. De acuerdo al perfecto juicio de Hashem, él destruyó estas ciudades, permitiendo que fueran un ejemplo estremecedor para que la humanidad aprendiera. Y les voy a contar algo. Mientras preparaba esto, yo encontré un artículo que lo quiero incluir en las notas para luego pasárselo, en donde ellos estuvieron analizando qué fue lo que pasó en Sodoma y Gomorra. Y dicen los científicos que el fuego que caía del cielo era ocasionado por cometas. O sea, fue una destrucción para acabar hasta con los cimientos de esa ciudad, de esas dos ciudades. Yeshua dijo que todas las sociedades al final del siglo serían un paralelo de los días de Noé y de Lot. En cuanto a la época de Lot, Yeshua dijo que también comían, bebían, ya entendemos qué significa eso, compraban, vendían, plantaban, edificaban, y una vez más el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó. Una vez más, ¿qué nos está enseñando eso? Que estas generaciones, estas sociedades, estaban tan distraídas en la vida que llevaban, que ni vieron las señales, ni escucharon las advertencias. La persona que discierne ahondará en la palabra de Hashem para comprender lo que Yeshua quiso decir. Y es lo que hemos estado haciendo hoy desde el inicio de esta reflexión. Pablo llamó el periodo justo antes del regreso de Yeshua tiempos peligrosos. Él dijo que estaría lleno de personas buscadoras de placeres
materialismo, inmoralidad, violencia, pereza y rechazo de las cosas de Dios. Segunda de Timoteo 3, yo quiero citarlo, ya que nos amplía el panorama del carácter de los hombres en los postreros días, o sea, en los tiempos que vivimos. Dice, también debes saber, Pablo hablándole a Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Porque de estos, hermanos, escuchen esto, por favor. Son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre se están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moshe, así también estos resisten la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irá más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Aquí no está hablando de personas que no conocen la palabra. Dice que esos tipos de hombres se van a acercar a casas donde hay mujeres que supuestamente estudian, pero no estudian. Y que se van a dejar arrastrar. Y también habla de aquellos que se resisten a escuchar la verdad. Entonces Pablo luego le dice a Timoteo lo que sería una palabra de encomio para nosotros, pero también de alerta. Dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevivieron en Antioquia, en Icono y en Listra. Persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe, que es Yeshua HaMashiach. Y termina agregando algo de vital importancia para nosotros hoy. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Y de qué escritura inspirada estaba hablando él? De la Torá, que hoy muchos rechazan. Entonces, la maldad de Sodoma y Gomorra es descrita. Y desde la creación, la humanidad empezó rápidamente a alejarse de los caminos del Eterno. Y a medida que la humanidad se desvió, los hombres y las mujeres empezaron a intercambiar el uso de Dios que había dado hacia el sexo. Se llenaron de pasiones viles y vergonzosas. Pablo también hizo una lista de otras conductas pecaminosas que los seres humanos empezaron a practicar cuando se alejaron de Dios. Y de la misma forma, al mencionar la inmoralidad sexual que había en Sodoma y Gomorra, el apóstol Judas dijo, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza,
fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Lo que Judas llamó vicios contra naturaleza, en nuestra época moderna, con frecuencia son los que se están llamando caminos alternativos. Y el término suena tan inocente en nuestra cultura, pero denota un comportamiento sexual que no es natural y es ofensivo contra Hashem. Cuando leemos Génesis 19 del 1 al 8, es muy fácil ver lo que tanto Pablo como Judas tenían en mente. La sociedad de Sodoma y Gomorra estaba inmersa en una inmoralidad sexual rampante. Una vez más, vemos relación entre hombre-hombre, mujer-mujer, mujer-animal, hombre-animal, pero también esta tenía otra cosa, violaciones agresivas. Los residentes de Sodoma se habían vuelto tan perversos que Dios ni siquiera pudo encontrar 10 justos entre ellos. En el libro de Ezequiel, el Eterno hace una lista de algunos de otros pecados que tenía Sodoma. Léalo, Ezequiel 16 del 49 al 50. También Hashem comparó los líderes religiosos judíos en Jerusalén con las personas de Sodoma. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiera de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Todo esto es una clara señal de nuestra época. Nuestras sociedades occidentales están siguiendo la misma tendencia de publicar el pecado abiertamente y sin pudor. Antes de que Hashem destruyera a Judá por el mismo patrón de Sodoma y Gomorra, él advirtió a su pueblo, porque ellos se jactaban sin vergüenza de sus evidentes pecados. Y Dios dijo, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. Esto es claramente una señal de nuestro tiempo. Nuestras sociedades occidentales tristemente están siguiendo el mismo patrón de pecar abiertamente y sin ningún pudor. ¿Podrá volver el desastre a gobernarnos? Hashem hizo que se preservara el relato del diluvio de Sodoma y Gomorra, de Judá, para que cada generación pudiera leer y prestar atención a la advertencia. Actualmente, el mundo se está aproximando inexorablemente al borde de un acantilado, como un carro sin control que se aproxima a un camino tortuoso en una montaña. Como los seres humanos han rechazado las leyes de Hashem acerca de la moralidad sexual, perdieron todo freno y no hay arrepentimiento, la destrucción va a llegar. Y Hashem siempre ofrece a las personas y a las naciones una forma para evitar el castigo. Al decir, en un instante hablaré contra pueblo y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convierten de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Jeremías 18, 7 al 8. Enfatiza eso. Y un ejemplo de eso que Hashem está diciendo lo podemos ver en el relato del profeta Jonás y la ciudad de Nínive. La ciudad de Nínive ya tenía un decreto de destrucción, pero Hashem la perdonó porque ayunaron, se arrepintieron y volvieron a él. Y eventualmente la ira de Hashem se va a manifestar contra los desobedientes que serán destruidos si no se arrepienten de sus pecados. Somos indiscutiblemente la última generación de la que habla la Biblia. Ahí no hay duda. Hermanos, encontré algo en el Sensor News, un periódico,
Y lo que les voy a citar fue mencionado en mayo del año 2021. Dice, ahora nuestro ejército tiene un término para ese escenario. Está hablando como de una guerra. Se llama MAD, M-A-D, o destrucción mutua asegurada. Sí, podríamos tener una situación aquí en nuestra generación con la amenaza de que todos en el planeta están en peligro de ser asesinados y los poderes fácticos lo dominan. MAD. Yo me puse a investigar qué es eso. ¿Qué es MAD? O la destrucción mutua asegurada. Hermanos, la destrucción mutua asegurada es la doctrina de seguridad por la que el uso de armas nucleares contra otro bando con la misma capacidad de respuesta conllevaría la desaparición de ambos. Ninguna potencia nuclear se atrevería a lanzar primero un ataque de este tipo, ya que tendría una respuesta igual o mayor. Lo que resulta en una ausencia de conflicto y estabilidad, supuesta estabilidad entre ellas. También se la conoce como MAD, por sus siglas en inglés, que traducen loco, para destacar lo extremo de esa situación. Y esta doctrina se popularizó en los años 60 y definió la Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Después, según lo escrito en este periódico, perdió vigencia, aunque ha pasado a implicar a otros países. ¿Por qué traigo esto? Yeshua estaba en lo cierto cuando dijo en Mateo 24, 21 al 22, que por los elegidos el tiempo sería cortado. La maldad, mis hermanos, ha llegado en este tiempo a niveles insospechados. El aumento del conocimiento es otra señal de nuestro tiempo. La explosión tecnológica ha sido una locura. ¿Qué es la inteligencia artificial? ¿Alguno de ustedes se ha puesto a profundizar en lo que es la inteligencia artificial? Hace tiempo que la inteligencia artificial abandonó el espectro de la ciencia ficción. Y si usted mira películas de años atrás, era como si nos estuvieran dando pequeñas señales de lo que venía. La inteligencia artificial ya es una realidad en nuestras vidas. Y aunque dicen que está en una fase muy inicial, está llamada a protagonizar una revolución equiparable a la que generó el Internet hace unos años atrás. En términos sencillos, se trata de máquinas diseñadas para razonar, aprender, realizar acciones y resolver problemas. La inteligencia artificial integra un diseño de programación que es capaz de almacenar información sobre determinada área para convertirla en conocimiento o implementarla en el día a día de la actividad humana. Abarca desde softwares hasta asistentes virtuales, motores de búsqueda o sistemas de reconocimiento de voz y rostro, hasta sistemas integrados como robots, drones y vehículos autónomos, que es lo que estamos viendo ya hoy día. Otro factor de este tiempo, la manipulación genética. No solamente del hombre y los animales. Ya conocemos la clonación, pero ¿qué hay de la manipulación genética de los alimentos? Entiéndase las frutas, los vegetales, las carnes ahora. Yeshua, de hecho, estaba hablando de nuestra generación en Lucas 21, 10, 11, cuando profetizó que se levantaría nación contra nación y reino contra reino, y que habría grandes terremotos, hambrunas, pestilencia en algunos lugares y acontecimientos espantosos y grandes señales en el cielo. ¿Qué estamos viendo hoy día? Lunas rojas, eclipses, más manifestaciones y señales en el cielo. Otra señal es que
Jerusalén sería pisoteada por los gentiles hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. Ataques. Tristemente, no todo el que está viviendo en Israel cree en Hashem y vive la Torá. Pero también tenemos que entender que todo lo que sucede en Israel es un reloj profético para las naciones, porque lo dice la misma escritura. ¿Cuándo se activó el reloj profético de los últimos tiempos? En el 14 de mayo de 1948, cuando Israel es declarada una nación. ¿Se ha cumplido todo la profecía de la higuera en Israel? Todavía no, porque hay mucho pueblo regado en el mundo, pero estamos viviendo el cumplimiento de la palabra, porque Hashem está recogiendo su pueblo de las naciones. Y entiéndase, no solo estoy hablando de las 10 tribus, ni de los gentiles que van a entrar a través de la fe en Mashiach. Estoy hablando también de los judíos que están en la dispersión. Ahora, por primera vez en la historia, podemos tener la vista más precisa en cuanto al tiempo que nos queda. En la parábola acerca de la higuera, Yeshua le dijo a los discípulos que cuando comience a echar hojas, sabrían que el verano estaba cerca. De la misma manera, dijo que la generación que vio todas las señales que él enumeró ocurriendo dentro del mismo lapso de tiempo y aumentando en frecuencia, en intensidad, debería reconocer que su venida está cerca. Hermanos, esta porción de la parashá es importantísima para cada uno de nosotros. Vivimos en un mundo en el que se imponen cada vez más restricciones de expresión, restricciones que ayudarán a reducir las objeciones cuando la bestia final y el anticristo se levanten. La bestia ya está identificada. Falta el falso profeta y el anticristo. Pero todas las señales están dadas, hermanos. No podemos dormirnos. Necesitamos, hermanos, estar alertas y despiertos en cuanto a este tiempo. Ya no es tiempo de dormir. Ya no es tiempo de renegar. La historia se repite con frecuencia. Hemos aprendido que la palabra de Hashem es circular. Y Eclesiastés 3, 15 al 16 dice, lo que ha sido ya es, y lo que ha de ser ya fue. Y Dios restaura lo que ha pasado. Vi más debajo del sol, en el lugar del juicio, allí está la maldad. Y en el lugar de la justicia, allí está la iniquidad. Y miren lo que dice el versículo 17 de Eclesiastés 3. Dije yo en mi corazón, al justo y al malvado juzgará Dios, porque hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. En los días de Noah, el tiempo del castigo vino cuando Hashem vio la maldad de los hombres, que ya era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y un riesgo que toman las personas que rechazan el misericordioso llamado de Hashem al arrepentimiento es que sus corazones se endurezcan. Hashem dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Es tiempo de que estemos apegados a la palabra, que busquemos más de la presencia del Eterno, que nos alejemos, huyamos del pecado, del lashon hará y de todo lo que no permite que crezcamos y llevemos el propósito por el que fuimos creados. Que enseñemos a nuestros hijos y nietos, a nuestra familia acerca de la Torá. No importa si escuchan o no, pero debemos modelar
un estilo de vida de acuerdo a lo que hablamos. De nada nos vale predicar o enseñar si con nuestro modo de vivir enseñamos lo contrario. Tristemente hay mucha doble vida en este caminar. Pero mantengamos nuestros ojos fijos en Yeshua, el autor y consumador de nuestra fe, y sigamos adelante hacia la victoria. Retornemos al Padre y seamos luz en el mundo. Afirmemos nuestra fe. Estamos ya en tiempos difíciles y peligrosos, pero todavía lo peor no ha acontecido. Oremos para que podamos mantenernos firmes y el Eterno esté siempre con nosotros. Shabbat Shalom, queridos hermanos. Hasta aquí la reflexión del día de hoy. Como dije al principio, espero que haya sido de mucha y mucha edificación para cada uno de ustedes, como lo fue para mí. Gracias por estar con nosotros y que tengan un lindo resto de Shabbat.